Chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda su profesor Franco Segovia del área de matemática. El día de hoy estamos con nuestro curso de geometría y el tema que vamos a ver es la medida de sus ángulos y, y según la longitud de sus lados. Bueno, chicos, vamos a interiorizar el tema. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el tema se llama la medida de sus ángulos y según la longitud de sus lados. Vamos a distribuirnos en la primera parte que nos habla según la medida de sus ángulos interiores. Según la medida de sus ángulos interiores, nosotros lo vamos a clasificar en tres tipos de triángulos. El primero va a ser el triángulo acutángulo, que es aquel triángulo que sus ángulos interiores son menores a 90 grados. Luego tenemos el triángulo rectángulo, que nos habla de que uno de sus ángulos mide 90 grados. Y por último, tenemos el triángulo obtusángulo, que nos habla de lo siguiente, que uno de sus ángulos se encuentra en el rango entre mayor de 90 y menor de 180 grados, como podemos verlo en la tercera imagen. Entonces, recordando, tenemos el triángulo acutángulo, en el que sus ángulos miden menos de 90 grados, el triángulo rectángulo, que es el que tenemos aquí, que nos habla de un ángulo que mide 90 grados, y el triángulo obtusángulo, que nos habla de un ángulo que es mayor de 90 y menor de 180 grados. En la siguiente diapositiva estamos hablando según la medida de sus lados. Ahí están los tres triángulos que podemos ver que son súper conocidos, pero igual vamos a mencionarlos. El triángulo escaleno, que es aquel que tiene tres ángulos diferentes, por eso tiene tres lados también distintos. El triángulo isósceles, que nos habla de dos ángulos internos que son iguales, por ende, dos de sus lados son iguales. Y por último, pero no menos importante, hablamos del triángulo equilátero, donde sus tres ángulos tienen el mismo valor. Eso significa que los ángulos internos tienen que valer 60, 60 y 60, porque sumando 60 más 60 más 60 nos da 180. Y es la única forma que cumple. Y por ende, sus lados tienen el mismo valor. Si esto vale A, esto vale A y esto vale A. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva, donde vamos a desarrollar un pequeño ejemplo. Siempre hay que tener en cuenta esto, chicos. Hay que leer correctamente lo que nos pide el ejercicio. Nos dice calcula X e indica qué tipo de triángulo es. ABC, según la medida de sus ángulos. Entonces primero voy a pasar a desarrollarlo. Me doy cuenta que tengo los tres ángulos internos de un triángulo, para lo cual voy a aplicar mi propiedad que me dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces voy a sumar x más 10 más x más 20 más x igual a 180. Cuando yo termino de resolver esta operación, descubro que el valor de x es 50. Pero esa no es la pregunta del ejercicio. Si no me preguntan qué tipo de triángulo es. Voy a reemplazar. Me doy cuenta que este ángulo de aquí va a valer 70, el de acá arriba va a valer 60 y el de la parte inferior va a valer 50. Entonces, descubro que este tipo de triángulo se llama, ya que sus ángulos son menores de 90 grados, es un triángulo acutángulo. Y es la respuesta correcta del ejercicio. Así es como hay que pasar a resolver, chicos, los ejercicios con respecto a este tema, teniendo en cuenta siempre que hay que leer los enunciados completos.
Y chicos, por último, no se olviden que hay que transcribir los 6 primeros ejercicios de nuestro libro virtual de la parte que nos dice trabajando en clase. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a la parte que dice trabajando en clase y vamos a transcribir los 6 primeros ejercicios a nuestro cuaderno con nuestro gráfico correspondiente y vamos a desarrollarlos ahí. Bueno chicos, una vez más los saluda su profesor Franco Segovia y le reitero mis más cordiales saludos de mi parte y del colegio Humboldt School. Bueno chicos, cuídense y nos estamos viendo en nuestro siguiente video tutorial. Un abrazo.